Por definición, cuando hablamos de bioseguridad, engloba todo el conjunto de normas diseñadas para proteger a un individuo, a una comunidad o proteger al medio ambiente. ¿Qué es bioseguridad? Son el conjunto de normas que deben aplicarse como forma de comportamiento con el fin de lograr conductas y actitudes que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones cruzadas. Tenemos entonces en odontología que existe alta probabilidad de transmitir ciertas enfermedades si no tomamos las medidas de prevención y las medidas correctivas correspondientes. Por ejemplo, podríamos mencionar dentro de las posibles infecciones causadas por virus a las siguientes: hepatitis B, hepatitis no A, hepatitis no B, hepatitis delta, conjuntivitis herpética, herpes simple, herpes zóster, mononucleosis infecciosa, sarampión, rubiola, HIV o SIDA, entre otras. Y dentro de las enfermedades causadas por bacterias, las más comunes causadas por neumonía, infecciones por estafilococos, estreptococos, pseudomonas, klebsiella, entre otras. Dentro de los principios de bioseguridad vamos a resaltar la universalidad, los principios del uso de barreras de protección y el principio de medidas de eliminación de los agentes patógenos. Cuando nosotros nos referimos al principio de universalidad, a partir de él es indispensable seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en consideración de las normas de bioseguridad en los ambientes clínicos quirúrgicos, con el objetivo de prevenir enfermedades transmisibles en las zonas quirúrgicas y no quirúrgicas. Dentro del principio del uso de barreras de protección, tenemos que considerar a todos los elementos que van a proteger al personal de salud de la transmisión de infecciones. Entonces vamos a ver esta clasificación en dos grandes grupos, ¿no? Las barreras entonces se dividen en inmunización activa a través del uso de vacunas y luego el uso de barreras físicas como guantes, mascarillas, gafas, etc. Por eso es importante resaltar que los profesionales de la salud y los que se dedican a hacer cirugías, como en el caso de los odontólogos y estomatólogos, deben de colocarse las vacunas necesarias para prevenir enfermedades como la hepatitis B. Dentro del principio del uso de barreras de protección, tenemos una subclasificación. Tenemos a las barreras mínimas, a las barreras intermedias y a las barreras máximas. Dentro de las barreras mínimas tenemos lavado de manos, uso de guantes, estériles, recomendables en procedimientos quirúrgicos, porque soportan grandes esfuerzos y su uso es prolongado. De más está decir de que estos tienen que estar y ser descartables después de su uso. Considerando a las barreras intermedias, vamos a tener en consideración la utilización de mascarillas, el cual le va a prevenir de las gotitas de aerosol de contaminarse a través de flush. Se usan para cualquier atención en general, ¿no? Las mascarillas son usables en forma permanente para el odontólogo y el estomatólogo.
Y también cuando ustedes realizan cirugía, se trata de una mascarilla que también tiene que estar estéril, bajo condiciones de limpieza y bioseguridad. También se recomienda el uso del gorro y los lentes protectores y protectores faciales en procedimientos dentales de mayor exposición, como por ejemplo cuando ustedes trabajan en cirugía a través del uso de los micromotores, de turbinas. Entonces es importante estos tipos de protección facial. Y cuando hablamos de barreras máximas, también se recomienda en algunos casos el uso de pecheras plásticas o protectores plásticos, ¿no?, en caso de cirugías maxilofaciales mayores. Entonces, dentro de las normas de bioseguridad tenemos que destacar el lavado de las manos. El lavado de las manos se realiza con la finalidad de eliminar los microorganismos y evitar el transporte de los mismos de una superficie a otra superficie. El lavado de manos se debe realizar antes y después de la colocación de los guantes. ¿Y cuál es la secuencia de lavado de manos? Primero, subirse las mangas hasta el codo. Luego, retirar los anillos y el reloj si es que lo llevaran. Mojarse las manos con agua corriente y aplicar de 3 a 5 mililitros de un jabón líquido desinfectante. Friccionar las superficies de las palmas de las manos y puños durante 15 segundos aproximadamente. Una vez que hemos cumplido con los pasos anteriores, debemos enjuagarnos las manos con agua corriente y secarnos con toalla de papel descartables. En cuanto a la utilización de los guantes, para los procedimientos quirúrgicos se recomienda utilizar guantes quirúrgicos descartables que cumplen con las medidas de bioseguridad internacional. Se deben utilizar una talla adecuada de los guantes de tal manera que los guantes deben de quedar exactamente a la medida de vuestras manos y el tiempo de utilización no debe exceder los 40 minutos. Otro punto importante dentro de las normas de bioseguridad en cirugía bucal y maxilofacial, debemos tener en cuenta la utilización de las mascarillas. ¿Por qué? Porque nos protegen la mucosa nasal y oral, evita la contaminación por aerosoles, son eficaces cuando evitan la filtración del 96% de partículas de unas medidas de 3 a 3.2 micromicras. Estas mascarillas no deben de irritar la piel, no deben de empañar el protector ocular cuando lo utilicemos y se recomienda para cirugía las mascarillas N95. Asimismo, podemos mencionar que dentro de las normas de bioseguridad en cirugía bucomaxilofacial se recomienda la utilización de protectores oculares porque nos van a evitar las lesiones oculares. Se recomienda el uso de protectores con buen sellado periférico y adaptadas al rostro. Se pueden optar por usar visores también y estos protectores oculares deben limpiarse y desinfectarse periódicamente después de cada cirugía. La utilización de los gorros en bioseguridad son recomendados en todos los actos quirúrgicos. Previenen la transmisión de los microorganismos y los mismos deben de ser de tipo descartables. Otra de las normas de bioseguridad importantes en cirugía bucomaxilofacial está la utilización de las batas. Se deben utilizar en todos los actos quirúrgicos, deben de ser de tela o de material descartable, deben de ser de manga larga, con puños elásticos, el cuello redondo y de corte alto, no deben tener bolsillos, pliegues ni dobleces, porque estos van a favorecer la retención del material contaminado. Entonces, de preferencia que no tengan ni bolsillos, ni pliegues, ni dobleces. Esto es muy importante. Deben de abarcar hasta el tercio medio de la pierna del personal y se recomienda un solo uso y descartable. Y si son de tela, se recomienda pasarlos al sistema de lavado y esterilización correspondiente.
Dentro de las normas de bioseguridad en cirugía bucomaxilofacial, tenemos que tener ciertas consideraciones antes de la atención a los pacientes. Entonces, la primera vendría a ser delimitar áreas de trabajo para evitar la contaminación cruzada. Entonces, determinar la mesa de Mayo, determinar la zona auxiliar para colocar algunos materiales que vamos a necesitar durante las cirugías. En la mesa de Mayo va a estar todo el instrumental quirúrgico con el cual vamos a abordar al paciente. Se debe contar con un juego de instrumental básico por cada paciente. Se debe proteger con mangas de plástico transparente y estériles a los equipos de cirugía como lámparas, rayos X y los cabezales de turbinas. Se debe dejar correr el agua y el aire de la turbina o el micromotor por 30 segundos por lo menos con agua destilada antes de su utilización. El cirujano, el ayudante y el rotante deben de retirarse la ropa de calle y colocarse el vestido de Mayo esterilizado por lo menos 20 minutos antes de la cirugía. Esto es importante mencionar que cuando ustedes van a realizar el acto quirúrgico, lleguen a la clínica o al centro hospitalario y dejen la ropa de calle y se coloquen el uniforme de cirujano dentista o de estomatólogo. Se colocan el uniforme y con ese uniforme usted se coloca sobre este uniforme la bata, el mandil de cirugía, y no directamente sobre la ropa de calle con la que usted ha llegado a su ambiente de trabajo. Entonces, ahora tenemos que considerar qué vamos a realizar durante la atención del paciente. Para el cirujano y el ayudante es importante considerar lo siguiente. El ingreso a sala y el rotante abren la primera envoltura de las batas de Mayo y entregan la bata correspondiente a cada uno. El cirujano y su ayudante deben de colocarse la bata evitando tocar la parte externa de la misma y luego el rotante anuda la bata de cada uno. Entonces, esto es importante, estos pasos son importantes cuando el cirujano y el ayudante se colocan las batas de trabajo. Consideraciones durante la atención. El rotante. ¿Qué función desempeña el rotante? El rotante debe lavarse las manos, colocarse la mascarilla. En segundo punto, debe colocar los paquetes del instrumental estéril en la mesa auxiliar. El rotante luego tiene que verificar que la sala esté limpia y desinfectada. Debe fijar las radiografías en el negatoscopio y debe ayudar al paciente a que se coloque la bata y el gorro. Ubica al paciente en la zona quirúrgica y luego procede a colocarse los guantes estériles para apoyar al cirujano y al ayudante. Existen consideraciones que debemos de seguir después de la atención al paciente. Una de ellas es dar las indicaciones postquirúrgicas y las indicaciones de los fármacos que el paciente va a tomar, indicándole la dosis y la forma de administración, así como los días que va a tomar la medicación. Después de la atención, se debe procesar el instrumental contaminado y demás objetos de acuerdo a las guías específicas. Se deben utilizar agentes bacteriostáticos y bactericidas y, importante decirlo, que las agujas, hojas de bisturí y otros elementos punzocortantes desechables deben colocarse en contenedores para su procesamiento posterior. En cuanto a otras consideraciones que debemos tener después de la atención, es que el material contaminado con fluidos corporales como gasas, guantes y otros deben colocarse en bolsas rotuladas. Y las bolsas de residuos deben contener solo hasta los 3/4 de su volumen para que sea fácil sellarlas y transportarlas para su desecho. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que existen medidas de eliminación
de los microorganismos que se encuentran adosados a las superficies de los instrumentales que nosotros hemos utilizado. Entonces, para ello vamos a contar con diferentes medios de esterilización, como por ejemplo la utilización del calor seco en el caso de las estufas, la esterilización con calor húmedo, el autoclave, la esterilización por energía radiante como rayos gamma. Entonces son tres formas de esterilización del instrumental, de los materiales, de gasas y todo el material que nosotros prescindimos para hacer nuestras cirugías. Haciendo una retroalimentación, entonces, vamos a hablar de la existencia de un sistema que controla las infecciones. Este es el sistema VEDA. Entonces, la B labial, la utilización de barreras como las mascarillas, los guantes. E por la aplicación de la esterilización, que puede ser seca, húmeda y a través de rayos gamma. D de desinfección, todos los bacteriostáticos y bactericidas que utilizamos para eliminar microorganismos. Y A por las condiciones de asepsia. A través de la asepsia, entonces, mantenemos todo el ciclo de limpieza, desinfección del material como regla preventiva para la transmisión de infecciones cruzadas. Entonces, el sistema VEDA en barreras comprende higiene de manos, uso de guantes, anteojos y mascarilla, uso de ropa adecuada de trabajo, uso de material descartable, el adecuado control de los aerosoles, la utilización efectiva de las turbinas y micromotores y la utilización correcta de jeringas de agua y aire. Dentro del sistema VEDA y de los principios de esterilización tenemos entonces métodos de esterilización por calor seco, calor húmedo bajo presión y energía radiante. En cuanto al sistema VEDA para el control de infecciones, dentro de la desinfección podemos considerar desinfección de las superficies, desinfección del instrumental, desinfección del equipo quirúrgico y desinfección de los rotatorios. Y dentro de las medidas de asepsia tenemos que tener en cuenta que se debe mantener bajo condiciones de libre de gérmenes a todos los tejidos de la boca del paciente para proceder a toda actuación quirúrgica. Por último, tenemos la diapositiva con la recomendación de las lecturas correspondientes para este capítulo.